Marco Terugui, sociólogo y periodista de Guatemala, publicó este video del segundo día de paro nacional en este país contra el intento de golpe de Estado para impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Hay más de 20 rutas bloqueadas. Estados Unidos afirma que no apoya la acción golpista encabezada por la fiscalía y élites corruptas locales, a lo que el presidente Petro comentó: toda mi solidaridad al pueblo guatemalteco quien lucha contra el golpe de Estado de los corruptos. Pero de inmediato la senadora Cabal le respondió: se roban las elecciones en Brasil, en Perú, en Guatemala, en Colombia, y cuando la justicia actúa es corrupción. Mandatarios del cartel Foro de Sao Paulo, degradados por la ambición y la codicia, mueven hordas de hipnotizados que no saben que el camino que les trazan es el de su propio caldazo. Por eso vamos a ver quiénes han sido los corruptos, al menos aquí en Colombia. Comencemos con Jorge Noguera, es jefe de la campaña presidencial de Uribe, condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado en 2007. También fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. Andrés Felipe Arias es ministro de Agricultura, también del gobierno Uribe, y condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro, por lo que fue inhabilitado por 16 años en cargos públicos y paga una condena de 17 años de prisión. Y a quien Paloma Valencia con orgullo defiende, María del Pilar Hurtado, fue directora del DAS también en el gobierno Uribe. Se encuentra al día de hoy privada de la libertad por el escándalo de las chuzadas del DAS. Fue buscada por la Organización Internacional de Policía Criminal después de que este organismo emitiera una circular roja, y condenada a 14 años de prisión por el delito de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones, falsedad de documento público y abuso de autoridad. Sabas Pretel también fue ministro del Interior de Uribe y embajador en varios países. Fue inhabilitado y destituido por la Procuraduría por el escándalo de la Yidis política, nombre que se le dio al escándalo en el que Yidis Medina admitió que aceptó sobornos de funcionarios del gobierno Uribe a cambio de su voto favorable para el proyecto que buscaba que Álvaro Uribe aspirara a un segundo mandato presidencial. Pretel fue condenado a 6 años de prisión por corrupción, es decir, que el gobierno Uribe sobornó a varios congresistas para que aprobaran el proyecto de ley que permitía su reelección. Bernardo Moreno fue secretario general de Uribe, fue investigado por tráfico de influencias y condenado por las chuzadas del DAS y también por el escándalo de la Yidis política. Oscar Iván Zuluaga, militante del Centro Democrático, compañero de Cabal y ex candidato presidencial del uribismo, hoy está vinculado con el escándalo de Odebrecht, pues Daniel García Arizabaleta, también compañero de Cabal en el Centro Democrático, no pudo ocultar los cheques que eran girados por Odebrecht para financiar la campaña, que por cierto la senadora Cabal defendió. Y podríamos continuar, de hecho continuemos, pues no nos olvidamos de Ciro Ramírez, último investigado del Centro Democrático, acusado de hacer parte de un entramado de corrupción de la red de las marionetas, que al parecer tramitaba jugosos contratos en distintas zonas del país, liderada por el ex senador Mario Castaño, ya condenado. Creemos que por estos humildes personajes la senadora María José Pizarro le respondió a Cabal. Hablan los que impulsaron una reelección aprobada con corrupción y los que tuvieron candidato financiado por Odebrecht. La historia nos da la razón y las mayorías no se dejan engañar. Saben que los gobiernos de cambio en la región se hacen a pulso y con el cariño de la gente. Y ante las palabras de Cabal, donde critica el supuesto resultado de gobiernos de izquierda como el de Petro y Claudia López, el mismo presidente le respondió: cuando se hace la investigación de estas bandas, terminan sus jefes vinculados a líderes políticos de las extremas derechas. La senadora podría investigar para su control político el caso de Pereira. Ahora, repito, él no se robó ningún dinero. Él no se robó ningún dinero. Él hizo un uso indebido de una oferta de una empresa internacional para pagarle a un tercero. ¿Que hay delito? Presumiblemente, sí, hay delito. La campaña de Santos fue 1000 veces peor con pruebas, pero ahora el que enfrenta es Oscar Iván. Oscar Iván termina generando consecuencias para todos, incluso desazón en la propia militancia. Pero él tendrá que responder individualmente como se responde por este tipo de conductas.